Creo que es bastante frecuente en este año que se utilicen los adjetivos complejo, desafiante, complicado, y está presente en varias presentaciones y bueno, contar con este marco de público, esta convocatoria genuina, para nosotros es una satisfacción y siempre tenemos el desafío de organizar año a año esta jornada, porque entendemos importante de alguna manera rendir cuentas de lo que se hace aquí en SICOMA, que es un campo del sur y por ende de todos los productores, y también a propósito de los resultados y de lo que se hace aquí, compartir algunas reflexiones respecto de cómo vemos la empresa ovina desde el punto de vista de los sistemas de lana fina de alto valor como lo que vimos hoy. El título de la presentación es ¿qué pasa en años malos y en años buenos? Quiero decir en primer término que el crédito de los resultados que se obtienen en SICOMA corresponde a José Ignacio, que es el responsable técnico, a Matías, que es el encargado de transferencia, Matías Orihuela, a Sergio Fierro y Graciela Ferreira, que son los encargados de sanidad, y ni que hablar al personal de campo, Fernando Tordes, Jordi Moraes, y a veces el apoyo también de Aladino Moraes y de Julia Silva, que son los que están. A mí simplemente me convocan para compartir los resultados, pero ellos son los responsables. Voy a los contenidos. La idea es en primer término una breve introducción. Hay muchas cosas que ustedes las tienen en el repartido, pero que el público se renueva jornada tras jornada, entonces me parece importante repasar algunas consideraciones generales y especificaciones del sistema de lana fina de SICOMA. Alguna mención a qué nos referimos cuando hablamos de años buenos y años malos, repasar los resultados físicos y económicos de SICOMA y algunos mensajes de cierre para estar dándole paso a Gonzalo Ducoso en la siguiente presentación. Este mapa ustedes más o menos ya lo conocen, lo han visto. Este es el casco, el sistema de producción de lana fina que ocupa la mayor proporción del área y lo que es el sistema de producción de carne ovina que está aquí cercano al casco y al cual nos hemos referido en otra jornada que hemos hecho en septiembre pasado con una jornada específica de carne ovina, pero eso es un poco la distribución espacial del campo de SICOMA, que son 623 hectáreas. El módulo de lana fina ocupa 577, la raza de merino australiano. Se hace servicio de otoño con inseminación a tiempo fijo más repaso desde hace un par de años, por ende parición de primavera. Se hace ecografía con manejo diferencial por carga fetal y edad de parición, esquila preparto con grifa verde, mediciones objetivas y certificación de RWS. En el entorno al parto se hace monitoreo de la condición corporal y si corresponde se utiliza suplementación. Se utilizan parideras para las ovejas que están gestando mellizos, que no son muchas en la majada merino y las únicas que no aceptan el cordero. Y bueno, todo el paquete de tecnología y la parte sanitaria que vieron en la segunda parada hace que los niveles de mortandad sean particularmente bajos y es algo que nos enorgullece mostrar. La mortandad en adultos 2% y la mortandad en la recría de 2 a 4%. Y el sistema merino está pensado para que, como es muy habitual y puede ser el caso de muchos de los productores que están acá, se vendan borregos después de la esquila del segundo vellón. Si bien en algún año por algunos proyectos de validación que se hacían, se llegaron a vender animales al año de edad, pero el foco es la venta de los borregos a los 4 dientes, es decir, la generación que nació ahora, 2024, se vendería en 2026. O sea que resumiendo, el sistema de producción de lana fina, merino, 3 ovinos por hectárea aproximadamente, venta de borregos de 4 dientes y asociado a ese sistema de producción ovina hay un sistema de recría o invernada que vende novillos y vaquillonas para cuota y venta de vacas y novillos a industria. Ese es un poco el panorama del sistema de lanas finas. Si analizamos lo que es la información de la carga, ahora actualizada, la carga actual es de 0,72 en unidades ganaderas por hectárea, prácticamente la mitad es de ovinos, el resto de vacunos, y la relación ovino-vacuno, calculado número de ovinos sobre unidades ganaderas vacunas, está en 6, o sea que si uno mira ese indicador pareciera alto, pero teniendo una carga ajustada creemos que no es impedimento para que haya buenos resultados tanto en ovinos como en vacunos.
El uso del suelo, de vuelta refiriéndome únicamente al módulo de lana fina, esta información la tienen en el repartido, de las 577 hectáreas totales, una muy amplia proporción, debería decir 87,5 ahí, es campo natural, hay 15 hectáreas de mejoramientos extensivos, 47 de praderas y 10 de verdeos. Metámonos en esta clasificación de años malos y años buenos, que hay que definirlo un poco. Si nosotros de manera conceptual pensamos en los pilares de la producción agropecuaria muy general, podríamos pensar que uno de los pilares puede ser la parte de clima, que no lo controlamos. Otro pilar podría ser lo que pasa con los mercados internacionales, con los valores de lana, de carne, que si bien tenemos el desafío de interpretar las señales que dan los mercados, no tenemos un margen de acción tan cercano para influir sobre esos mercados. Otra pata importante es el marco país, digamos, qué pasa con el tipo de cambio, qué pasa con los costos, con la estructura sobre la cual se desarrolla una producción o una empresa agropecuaria. Y por último, sobre lo que sí tenemos más influencia es lo que pasa a nivel predial, los resultados que obtenemos, cuántos kilos sacamos, en qué momento lo vendemos, cuál es nuestra habilidad comercial para valorizar lo que hacemos, cómo abatimos los costos, cómo tratamos de aumentar la productividad. Entonces, un poco en el balance de cómo influencian todas esas cosas año a año los resultados que obtenemos, es que muchas veces hacemos la clasificación si es un año bueno o un año malo. Y básicamente los factores que tomamos en cuenta para referirnos si un año es bueno o es malo, un factor determinante es el tema del precio de los productos. El ejercicio pasado, 2023-2024, al cual nos vamos a referir cuando mostremos los resultados, tuvo precios particularmente bajos para carne ovina. La realidad de la lana permaneció bastante incambiada, con las lanas del micronaje que hay aquí en Sicoma en 6, 7 y en ese orden, que muchas veces no satisface o no satisfacía las expectativas de los productores, pero no tenemos demasiado margen de acción dentro de un ejercicio para modificar eso. Otro factor puede ser la evolución del dólar y los costos, asociado a esto que les decía del marco país, donde tuvimos un escenario de costos crecientes y costos que expresados en unidades de producto, como los costos eran crecientes y a la vez el producto tenía un valor deprimido, cada desembolso que tenía que hacer me representaba más kilos de lana y más kilos de carne. El impacto de las lluvias en el rubro vino, ni que hablar, que nos permite referirnos a un año como bueno o malo, sobre todo por su implicancia en el estado de los animales y la disponibilidad de pasto. En los vacunos un escenario de déficit hídrico compromete mucho el estado de los animales y la disponibilidad de pasto, mientras que un exceso de lluvia por ahí compromete un poquito más a los ovinos, sobre todo en su estado de bienestar. Y asociado a ese impacto de las lluvias, otro factor que podríamos tomar en cuenta para decir si un año es bueno o malo es el nivel de complejidad que tienen las lluvias en el manejo animal dentro de un predio, o sea, la cantidad de tiempo que se le tuvo que destinar al ovino en monitoreo de parasitosis, en atención de la majada por temas de bichera. Creo que eso también hace que uno catalogue un año como bueno o malo. Si miramos las particularidades de este ejercicio 23-24 para el caso del Sicoma, acá tienen las precipitaciones en milímetros por mes del ejercicio, de julio del 23 a junio del 24. Este fue un poco el escenario que tuvieron las ovejas en este ejercicio. El total de precipitaciones fue de 1898 milímetros, cuando el ejercicio anterior había sido de 969. Podemos hacer distintas cortes dentro de esta gráfica de precipitaciones, pero uno podría ser de septiembre a marzo, que podríamos tomar desde que los corderos de la generación 23 nacieron y tuvieron la etapa de lactancia al pie de sus madres, hasta que se destetaron y enfrentaron la primera etapa de la recría, que es una etapa fundamental para disminuir los niveles de mortandad en una categoría muy sensible. Las lluvias fueron 1.243 milímetros entre septiembre y marzo.
con meses de más de 200 y noviembre de más de 300. O sea que representó un enorme desafío desde el punto de vista parasitario y sobre todo en términos de bicheras de la lana y complejidades que ustedes, muchos habrán sufrido y las conocen bien. Y otro corte que podríamos hacer es de abril a junio. En esos 3 meses las lluvias fueron casi 500 milímetros, cuando en el año anterior fueron únicamente 119. O sea, un año que por la parte de precipitaciones ni que hablar, que lo podemos ubicar en año malo. Si miramos la evolución del precio de carne de cordero y oveja desde julio de 2022, fuente de INAC, o sea, esto agarra el ejercicio 22-23 que estaría ubicado acá, y el ejercicio 23-24 que se los marco acá en este recuadro. El precio del cordero tocó precios, el mínimo lo hizo en diciembre del año pasado, que es frecuente que los precios caigan y haya mayor dificultades de colocación por mayores niveles de oferta. El valor fue de 2.81 y el valor de la oveja fue apenas arriba de $2. Esto, comparado con el ejercicio anterior, el promedio del cordero en el ejercicio anterior, con las oscilaciones que tiene durante el año el precio de la carne ovina, había sido 3.71 y en el ejercicio pasado fue 3.19, y en el caso de la oveja fue 3.13 versus, había sido 3.13 en el ejercicio 22-23 y en el ejercicio 23-24 fue 2.49. O sea, por lluvia, año malo; por precio, año malo. Si miramos lo que ha pasado con la lana, esto es la evolución del indicador de mercado del este en dólares americanos por kilo de base limpia en los últimos 2 años, información de AWEX. Ahí estaría el ejercicio 23-24, se venía en una trayectoria de caída de este indicador, con algunas oscilaciones de algún repunte. Este valor que tuvo máximo el indicador en el ejercicio coincide con momentos donde hubo alguna corriente de venta acá en Uruguay, sobre todo en el mes de diciembre, si alguno lo recuerda, algún lote muy destacado que tuvo valores de entre 7 y 8 dólares de lote lana. Me recuerdo un lote de 15.000 kilos de 15,5 micras, que no es un lote muy destacado, que accedió a un valor de 8.30 y de $1 los subproductos. No fue lo habitual, pero hubo cierta corriente de negocios en esa época que coincidió con este momento, pero obviamente que muchísimos productores tenían mayores expectativas asociadas con los valores que venían de ejercicios anteriores. En esta época fue que el SUL comercializó la lana de aquí de Sicoma, que tuvo un valor de 7.14 al barrer. Ahora vamos a repasar los datos. Y después en junio, acá en este último pico que hubo en el 24, por ejemplo, se dio la venta, que también lo pueden haber visto en los informes de mercado, del lote de lana del Krilu, que se vendió a 7.93, si no recuerdo mal, el vellón, y a $1 los subproductos. Un lote también muy destacado por volumen y calidad. Pero, repasando, por lluvia, un año malo, la realidad del mercado de carne ovina fue particularmente bajo, y en el caso de la lana también veníamos en una trayectoria de precios que en general no generaban satisfacción en los productores. Si miramos otra de las patas que les decía que nos permitiría caracterizar si un año fue bueno o malo, sobre la que no tenemos mucho margen de acción, pero que corresponde señalar, es la del tipo de cambio. Esta es la evolución del valor del dólar en los últimos 2 años. El ejercicio arrancó con $1 en 37,5 y terminó con $1 en 39,50. Si bien la inflación de Uruguay estuvo relativamente controlada, aún así fue mayor a la depreciación que tuvo el dólar. O sea que costos crecientes, un dólar planchado, productos en valores bajos, es decir, que los costos expresados en unidad de producto me costaban más producto, es decir, pagar la esquila, pagar el recurso humano, pagar las pasturas, me costaban más kilos del producto que yo estoy generando. O sea, un año configurado para catalogarlo como malo. Acá vemos la evolución del tipo de cambio, pero en un plazo mayor de 10 años, del 14 al 24, y vemos que este ejercicio coincidió con una etapa de que estuvo planchado el valor del dólar, que tiene una importancia
singular también para definir si un año fue bueno o malo, y sobre todo cuando los precios están deprimidos y tengo que desembolsar muchos kilos de producto para hacer frente a los costos, como les decía. Bien, metámonos ahora en los indicadores de producción de lana de Sicoma. También hay muchos de estos cuadros iguales, los tienen en el repartido, pero los vemos juntos acá en la pantalla. Esta es la evolución del diámetro promedio del lote de lana de Sicoma. También es motivo de satisfacción la evolución que ha tenido este diámetro. Se partió en 2016 de una majada que daba 20,9 en los adultos y 18,8 en los borregos, y hoy, desde hace ya un par de años, el lote de lana ya está ubicado entre 17 y 18. El último año dio, ahora el dato de este año dio 17,1 y había dado 17,4 en años anteriores, o sea que entendemos que se ha logrado posicionar el lote de Sicoma en un segmento de alto valor. Acá tienen el dato de este año, si bien no entra en los datos económicos que vamos a compartir, porque esto es de la zafra del ejercicio que está corriendo ahora, 24-25, pero para los que estén interesados en saberlo, la lana de Sicoma, esquila preparto, después se hace una esquila de soltero, y también a veces porque Sicoma pretende ser o es un centro de capacitación, a veces en escuelas de esquila se hacen otras esquilas que no serían las convencionales. Grifa Verde, RWS, este fue un año donde la cantidad de kilos de lana se vino un poco abajo, y no estamos contentos con el registro de lana total por ovino esquilado. Creo que todos podemos coincidir que es un área de mejora. Si bien los niveles de mortandad fueron muy bajos, creo que también es sensato pensar que el estado general de las majadas en un año tan lluvioso por algún lado te pasa cuenta, y también si bien no hubo tanta pérdida de animales como pudo haber pasado en otro lugar, o otros lotes de lana que también ahora estamos viendo que han tenido proporciones importantes de vellones inferiores, acá no fue el caso. Bueno, también las ovejas pasaron mal y el peso de vellón se resintió. Pero el lote de lana está en 17,1 y 81,4 el rendimiento al lavado. Creemos que es un valor que tiene posibilidades de mejorarse, pero está en un segmento muy competitivo, y capaz que la urgencia es mejorar el registro de lana por animal, la producción individual. Con una carga importante también, ¿no? Recuerden que son 3 ovinos por hectárea. Si miramos la evolución de la producción individual de lana por categoría y el resumen general en estos últimos 6 años, también lo tienen en el repartido. Estos son los registros de kilos de lana por animal en las ovejas de cría, en las borregas, en las distintas categorías. Desde que se inició a trabajar con el peso de vellón, se viene prestándole mucha atención a la recría, entonces verán que en algún año incluso las borregas daban más lana que las ovejas, o sea que venía en una trayectoria de mejora. Los animales que se incorporaban a la majada venían de un proceso de selección más ajustado, pesando los vellones, midiendo el diámetro en los reemplazos y utilizando carneros destacados de mérito genético. Este año los valores de lana, sobre todo en las corderas, se nos cayeron un poco, y es lo que hacen que el valor de kilo por animal se venga ahí en torno a los 3 kilos. Pero bueno, estamos hablando que en 577 hectáreas en promedio se producen entre 8, 9, 10 kilos de lana por hectárea. Bien, el manejo y resultados reproductivos de la majada de cría también lo estuvieron repasando. Acá tienen 2020, 21, 22, 23 y 24. Número de borregas a servicio, total de hembras que han estado en torno a 630. El año pasado fue el año de mayor cantidad de ovejas encarneradas. Desde el 2022 que se hace inseminación a tiempo fijo más repaso. La encarnerada se hace en el comienzo de abril, los primeros días de abril, 6, 7, 8, el 10 de abril, tratando en el entendido de tratar de ubicar la aparición por fuera de los momentos donde en promedio hay mayor probabilidad de ocurrencia de temporales. Ahí el desafío por ahí es enfrentar la bichera que puede ocurrir en señaladas tardías, pero con el trabajo que hacen Fernando y Jordi y la colocación de goma, de arito de goma en la cola y para el corte de cola y para la castración, eso se atenúa mucho.
Acá tienen los resultados de la ecografía. Es una majada que en general no tiene niveles de mellizo muy destacados, solo el año 2022, que venía de una seca y hubo una especie de flashing natural, dio 17%, 2024 13%, pero no es una majada que se destaque por su potencial de mellizos. Tienen los niveles de señalada, que creemos que son muy buenos para una majada merino manejada predominantemente a campo natural, 94, 90, 100, 84 y 92 este año. Y sobre todo, algo que también es muy importante y solemos destacar es que el partido que arrancamos en la revisación de los carneros, en la revisación de las ovejas para la encarnerada, no termina solo en la señalada, sino que deberíamos mirarlo también al destete, y obviamente que más allá del destete, pero el proceso de la cría termina también cuando separamos esa unidad cordero-oveja. Y bueno, este año 23 hubo alguna pequeña pérdida producto de la cantidad de lluvias entre la señalada y el destete, pero en general las pérdidas son muy pocas, y sobre todo en la recría virtualmente lo que se desteta llega todo a la primera esquila, y eso creo que es algo muy valioso. Y en la generalidad de los sistemas merinos este año creo que es indudablemente un área de mejora, porque en la recría se perdieron muchos animales por lo malo del año, como hablábamos hoy. Metámonos en resultados económicos ya en el tramo final de la presentación. Esta es toda información que se ha presentado en años anteriores, de los últimos 4 ejercicios. Ingreso bruto de lana por hectárea, es decir, los kilos de lana por el precio, dividido el total de superficie. El ingreso bruto de carne ovina, los animales que se vendieron, el precio por las cantidades y los kilos, dividido el total de hectáreas. El ingreso bruto de lana por ovino esquilado, que a veces es un indicador que nos interesa ver, porque nos está diciendo solo por concepto de lana cuánta plata nos está dando en bruto cada animal que esquilamos, y nos puede dar la idea o la pertinencia de escalar el negocio, porque si yo cada ovino que esquilo me da $30 y tengo uno, capaz que puedo tener 2 y ya es un buen ingreso. Por otro lado, el ingreso bruto por ovino a faena, de vuelta bruto, la plata bruta que nos da cada animal que mandamos a faena, que eso obviamente hay un factor precio que no controlamos, o que controlamos más o menos dependiendo del momento de venta, pero que hay claramente oscilaciones año a año. Y después cómo se distribuyen los porcentajes de ingreso de lana y carne en bruto. Acá tienen el resultado del ingreso bruto del rubro ovino sumando carne y lana en todos estos años. Tenemos estos 2 ejercicios del medio que podríamos catalogar como años buenos. Yo cuando entré al SUL, algún veterano de la institución me decía, a veces son frases hechas, digamos, pero no les falta razón en cierto sentido, que a veces el termómetro del rubro es lo que pasa con el verano, ¿no? Verano lluvioso, complejo para el rubro, anticipa un año difícil. Bueno, estos 2 del medio fueron años donde el verano fue seco, el vacuno sufrió, por decirlo entre comillas, pero el rubro mantuvo su competitividad, y fíjense que en el ingreso bruto lo podemos ver, mientras que el año 20, sobre todo por lo que fue la pandemia en el efecto de valor de la lana, y este año que acabamos de catalogar por lluvia y precios de carne muy deprimidos, son los valores más bajos de esta serie de 4 ejercicios. Si hacemos el promedio de estos dos ejercicios, los 2 de la punta, que los podríamos tomar como años malos, versus el promedio de estos 2 de años buenos, estamos hablando que hay un 30% menos de ingreso bruto del rubro ovino, o sea, prácticamente $40 menos por las circunstancias que no controlamos. Precio, clima, lo que se trata de hacer acá en SICOMA, o ponerle el calor a lo que está dentro de nuestro alcance. Y dentro de nuestro alcance es tratar de señalar lo más posible, tratar de tener un producto que el mercado apetece, lana, la idea es tener muchos kilos, que sea fina, que tenga buen rendimiento, que se coseche con los estándares más altos de calidad, que se certifique el producto, y bueno, año a año habrá oscilaciones. Acá claramente lo que les decía, este año 2023, este ejercicio 23-24, el ingreso bruto por ovino a faena está bastante deprimido porque los valores de la carne ovina fueron bajos, más allá de que se vendió en los momentos donde en promedio hay mayor valor y mejor colocación, que es en julio, agosto, septiembre.
pero los precios estaban deprimidos, por eso el registro es bajo. Y por último, otra cosa sobre la cual hemos insistido en muchas jornadas, en todas las jornadas lo decimos, acá el sistema es de lana fina, ¿no? Es merino, la raza productora de lana fina de alto valor por excelencia, pero no nos perdemos el negocio de la carne. Hay años donde, de vuelta, con buenos niveles de señalada, con pesos de venta que sean lo más altos posible, sin que se apagó, creo que por batería. Con pesos de venta sin que se pasen de lo que pide la industria, pero tratar de llegar lo más posible a un animal de 20 kilos de carcasa o la mayor cantidad de kilos que podamos sacar, venderlos en el momento donde en promedio hay mayor colocación, agilidad de colocación y precio. Hay años donde el ingreso de carne ovina es otra zafra de lana, ¿no? Fíjense que hay años que es 50-50. Algunos años donde es 60-40, que capaz es lo más habitual, pero no nos olvidemos de la participación que tiene la carne aún en un sistema que vende lana fina de alto valor. O sea, preocupémonos por señalar, por destetar la mayor cantidad de corderos y porque los animales que destetamos alcancen el primer año de edad y el segundo para tener una buena producción de carne. Bien, otra tabla con indicadores de los últimos ejercicios. Esto es el ingreso bruto en el monto total de dinero. Después tenemos el margen bruto también en el monto total, o sea, ahí tienen el ingreso bruto, de vuelta la producción valorizada en monto total de dinero. Después tenemos el margen bruto, acá lo que le restamos son los costos directos, o sea, los costos de pasturas, de sanidad, los costos atribuibles a hacer esa producción. Fíjense, les llamo la atención sobre estos 2 años que son los 2 que catalogamos como malos, ¿no? Estos 2 ejercicios. El ingreso bruto es muy similar, ¿no? $65.000, ¿se acuerdan que era 113 y 114? O sea, 65.000 dividido 577 nos da ese registro. Hay diferencia en los costos. Este año, por ejemplo, 2023-2024, acá en Sicoma se gastaron $1.000 más por concepto de sanidad. Creo que puede ser algo frecuente en sistemas como los de ustedes. Más tomas, hasta en algunos lugares sé que más gente para atender la bichera en el verano. O sea, fue un año difícil en ese sentido. Acá tenemos el margen bruto de los ovinos por hectárea, que fíjense que en años malos fue de 80 y de 76. Y en años buenos anduvo en 128 de promedio. Una diferencia de $40 entre años buenos y años malos. Pero preguntémonos, los años malos, ¿qué tan malos son para la economía del establecimiento? ¿Cuántos costos nos damos vuelta después de pagar todo lo que nos corresponde pagar por estar en el rubro vino? ¿Y qué cosas podemos pagar con esos $80? Y bueno, podemos ver que se pueden pagar, por ejemplo, costos de arrendamiento promedio para tierras de uso ganadero, según referencias del Ministerio. Entonces, son años malos, pero si ponemos el foco en las cosas que controlamos, que son la productividad, los momentos de venta y la calidad de producto, el rubro en años malos nos sostiene resultados relativamente aceptables. Les llamo la atención también sobre este indicador, que es bastante frecuente, que el margen bruto por unidad ganadera suele ser en promedio superior el de los ovinos respecto de los vacunos. Siempre dentro de una lógica de complementariedad, visualizamos siempre al rubro ovino junto al rubro vacuno, ni que hablar en sistemas como estos de ganadería extensiva, pero este indicador a veces nos puede dar la pauta de qué tanto más nos responde invertir en unidades ganaderas ovinas que invertir en unidades ganaderas vacunas, por ejemplo, para repoblar un campo o para el propio desembolso de dinero que yo tengo que hacer. Estamos en una actividad agropecuaria que no es la actividad más rentable del mundo. Y si yo puedo poner un dinero para comprar unidades ganaderas ovinas que son más baratas y por unidad ganadera ovina recojo más dinero, parece sensato apostar por el rubro ovino en este contexto y a este ovino. Y lo otro que les decía es, esto ya se lo mencioné, o sea, años malos, los 2 del extremo, 78 el promedio, años buenos, 128 el promedio de margen bruto, nos da que hay una diferencia de $40.
128 el margen bruto en años buenos, promedio, y 78 en años malos. En porcentaje 40%, en dólares son $40 menos que dejamos de cosechar. Esto era un poco lo que les decía. Esto es, en años malos, $78 fue el margen bruto promedio, ¿no? Lo que les acabo de mencionar. Y en años buenos fue 128. Esta línea que está dibujada acá punteada en negro son los costos promedio de arrendamiento para tierras de uso ganadero en Salto, que está en el promedio en $78. O sea, pensemos en este escenario cuál es el aporte del rubro ovino. Estamos hablando en un sistema como este de Sicoma que tiene 3 ovinos por hectárea, o sea, tiene una escala interesante, tiene niveles de ingreso por lana que son muy competitivos, tiene niveles de productividad muy altos, tiene casi 10 kilos de lana por hectárea, tiene una lana de 17 y pocas micras, 80 y algo de rendimiento al lavado, RWS, grifa verde, se trabaja en la parte sanitaria, se trabaja en la parte reproductiva, se señala bien, se hace un esfuerzo por salvar la mayor cantidad de corderos y el resultado es este. Pensemos, un año malo es malo, pero ¿qué tan malo es? Y lo otro sobre lo cual he venido insistiendo a lo largo de la presentación es poner el afán y el énfasis de nuestro esfuerzo, de nuestro pensamiento, en identificar qué cosas están más dentro de nuestro alcance. La mesa que hablamos hoy, ¿no? El marco país y la estructura impositiva o el tipo de cambio será algo que eventualmente podrá variar o podamos tener injerencia, pero muy lejana. Uno como productor. El clima tampoco. Los mercados internacionales tenemos que interpretar las señales que nos dan, que en el caso de la lana fina son claras. Lana fina, tratar de sacar la mayor cantidad posible, bien cosechada y tratar de contar buenas historias con las certificaciones. Pero después lo que está dentro de nuestro alcance de producción, de acción, es lo que señalamos, cuánto se nos muere en la recría, las tomas que damos, cómo es el manejo, cómo tenemos controlada la parte de afecciones podales, la parte de parásitos. Entonces creo que es interesante también hacer ese análisis. Y de cierre, a mí me gusta mirar a veces cosas viejas y se encuentran cosas ilustrativas. Hay un libro de José Hernández, el que escribió Martín Fierro, 1884, un libro que se llama Instrucción del estanciero, tiene mucha cosa obsoleta, digamos, pero hay conceptos interesantes, y ahí en un momento dice: se trabaja siempre con incertidumbre, con dificultades, se pierde tiempo en la reparación de las pérdidas causadas por malos años y se retardan los resultados que se obtendrían más pronto si se pudiera cimentar la especulación y el trabajo sobre el conocimiento positivo y seguro, y evitando en cuanto es humanamente posible, males que hasta ahora para nosotros se presentan o no según el capricho de las nubes. O sea que vaya si esto será cierto también casi 140 años después, pero pongamos el foco en lo que está más a nuestro alcance y relativicemos lo que no podemos manejar. Quedó claro los elementos que tomamos para caracterizar un año bueno o un año malo. Precios, qué pasa con el clima, qué pasa con los costos y qué pasa con el impacto que tiene el clima en los ovinos. Ni que hablar que si llueve en 1900 milímetros, como llovió el ejercicio pasado, no es lo mismo que si llueve en 900 como el ejercicio anterior. Ustedes lo saben bien. Esto es algo sobre lo cual ya me referí. Pensemos qué cosas podemos modificar más claramente y qué cosas están más lejos de nuestro alcance. Esto es algo sobre lo que venimos insistiendo desde nuestro rol del SUL. Una parte fundamental de nuestro trabajo es la difusión y promoción del rubro, y esto es algo que ya les dije el año pasado, pero precisamos socios también en esa tarea. A veces está instalado, de lo único que se escucha hablar de la oveja son cosas negativas, no las vamos a desconocer, pero también hay gente entusiasmada. También hay gente que sigue en el rubro, que apuesta, que trae genética de afuera, que hace un esfuerzo por mantener la actividad. Acá es una convocatoria genuina. Capaz que muchos vinieron por la invitación de César y de Juan, pero también hay que visibilizar eso y precisamos que cambiar esa dinámica negativa de todo lo que refiere al rubro. Y en eso precisamos también de ustedes. Obviamente que creo que
Cuando uno hace la parte económica, el año pasado Gonzalo Ducó se refirió a eso y capaz que también lo profundiza en la presentación que viene. Desde la parte del negocio no es tan discutible que no sea negocio. Es decir, cuando uno hace el aporte de la oveja, el beneficio económico que me da tener una oveja, esta oveja, en relación al valor del activo, o sea, al valor de esa oveja, no es un negocio que no sea rentable, ¿me entienden? Un valor de una oveja, ¿cuánto será? 60, 70 dólares, 80, pónganle. Vamos a tirarlo para arriba. ¿Y cuánto sacamos por año? Capaz que 30, 40, 50 con oscilaciones. Tenemos un activo que vale 80, es muy grosera la cuenta que estoy haciendo, y estamos sacando un valor interesante. O sea, como negocio mantiene eso. Ahora, ¿qué pasa? Para hacerlo que cifre, precisamos escalarlo y a veces no hay tanta disponibilidad o voluntad de hacerlo. Acá en Sicoma estos resultados, ese monto de ingreso bruto, $65.000 en un año malo, en 577 hectáreas, son con 3 ovinos por hectárea. 3 ovinos por hectárea llevan un nivel de dedicación y compromiso que no es lo mismo que tener media oveja por hectárea. ¿Está? Pero pensemos en eso también. Obviamente que tiene que haber un gusto y una pasión particular por el rubro ovino, pero en sistemas como esto, o en la ganadería acá del norte del país, de basalto, de campo natural, de ganadería extensiva, donde es frecuente que tengamos episodios de seca muy importantes, es una necesidad contar con el ovino. Después veremos en qué cantidad y qué escala. Es un margen que si yo no lo tengo, lo dejo de ganar y el vacuno no me lo compensa. Insistamos con eso. Y por último, y con esto cierro, me gusta hacer la distinción entre lo que es una empresa y un negocio. El negocio es esa cosa puntual. Es decir, hay un baldío en Salto, que yo sé que capaz que en algún momento ahí pueden hacer un edificio. Si tuviéramos la plata, le digo a Matías, vamos a comprarlo ese baldío, vale 10 pesos. Yo pongo 5, vos ponés 5. Compramos, lo vendemos en 20, 10 para mí, 10 para vos, saludos. Eso es un negocio, eso es una cosa puntual. Ahora, la empresa agropecuaria es un continuo. El productor ganadero tiene vacas y ovejas y sabe de vacas y ovejas. Y el campo es de vacas y de ovejas. Y el rubro tendrá oscilaciones, pero yo no puedo subirme cuando la lana vale 12 y bajarme. Digo, poderlo puedo hacer, pero vamos, ahora que vale 12, vamos, no, pero el proceso de afinamiento lleva un tiempo, lleva una lógica de muchos años, que muchos de ustedes son testigos de todo el trabajo que lleva lograr un tipo de producto como este. Entonces la empresa ganadera, el campo es para vacunos y para ovejas, no es que un día cambiamos y hacemos arroz o otra actividad, o sea, estamos limitados por los recursos, pero entendamos también que los momentos de altos valores que confiamos que podrán venir, los capitaliza el que mantiene la estructura en un año malo. Uno no puede entrar y salir del negocio o de la empresa. El que captura los momentos buenos es el que mantiene el esqueleto productivo con las reorientaciones que puede hacer en años malos como los que hemos tenido. Era eso lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.